¿No sabes qué sueldo ponerte en tu negocio? Mira, eso le pasa a la mayoría de los emprendedores y dueños de negocio. Y la verdad es que casi ninguno sabe cómo solucionarlo. Por eso, preparé este video para explicarte todo lo que tienes que tener en cuenta y que te quedes tranquilo sabiendo que lo estás haciendo muy bien. Soy Iván Giso Patrón, empresario e inversor con 15 años de experiencia. Y si quieres aprender a construir un negocio que funcione 100% sin depender de vos, seguime que subo videos como este todas las semanas. Ahora sí, vamos a ver cómo calcular el sueldo. Pero antes de eso, quiero que entiendas algo fundamental. Tu sueldo tiene que ser un gasto fijo dentro de tu negocio y quiero que se te meta bien aquí en la cabeza. Así como pagas el alquiler, la luz, todos los servicios, bueno, tu sueldo también va a ser un gasto fijo. Vos tienes que pagarte a vos mismo. Si no lo haces, pasa lo que veo siempre, que el dueño saca plata de la caja a gusto y paladar y realmente no sabe si el negocio tenía o no la capacidad de pagarte ese tipo de sueldo. O, como muchas veces pasa, llega un momento que el negocio está a punto de fundirse o con problemas económicos por sacar plata cuando no lo podía hacer. Entonces, ¿cómo es que se calcula el sueldo? Primero, lo que te voy a recomendar es que empecemos a desglosar todos esos gastos personales de manera mensual y creo que lo podemos dividir entre lo que son los gastos fijos como el alquiler de la casa, los servicios, la electricidad, el agua, el gas, el internet, el celular, la cuota del colegio, el seguro de la casa, el seguro del auto, los gastos de transporte que tengas, te puedas mover en colectivo, en subte, en auto, el combustible que utilices. Bueno, todo eso son gastos fijos que más o menos siguen siendo los mismos mes a mes. Y por otro lado, los gastos variables o imprevistos, donde va a entrar lo que es el ocio, porque hay que disfrutar también de lo que uno gana, salidas, cumpleaños, ropa nueva que tengamos que gastar, algún viaje. Si bien van a variar de mes a mes, es importante hacer un promedio en lo que más o menos podemos llegar a gastar y contemplarlo dentro de nuestros gastos mensuales. Y a ese total me gustaría que le agreguemos por lo menos un 10%, 15 sería también muy bueno, como un ahorro o un colchón financiero que tendríamos que tener, que en realidad más que ahorro tendría que ser una inversión, pero eso lo vamos a ver en otro video. Como ejemplo, vamos a suponer que todos los gastos fijos y variables que decimos que tenemos personalmente suman $2.000. Le aumentamos este 10% de ahorro o colchón, entonces redondeando quedarían $2.200 de un sueldo que nos va a permitir vivir medianamente bien según todo lo que queramos, ¿ok? Ahora bien, ya tenemos el sueldo que necesitamos, el que queremos, ese sueldo ideal. Ok, me parece perfecto. Pero bueno, ahora pasando un poco a la realidad, hablemos del negocio. ¿El negocio realmente va a poder pagar este número? Sí o no. Para eso vamos a tener que hacer un cálculo y ver cuánto tendría que facturar nuestro negocio para pagarnos ese sueldo. ¿Ok? Para eso vamos a sumar, como seguramente lo saben, tenemos los costos fijos o gasto fijo del negocio que va a incluir todo lo que es el alquiler también del local, los servicios como electricidad, agua, gas, internet, todos los relacionados al negocio que si bien algunos gastos de estos pueden variar un poco, se consideran por concepto gastos fijos. También van a entrar los pagos a terceros, como por ejemplo abogados, contadores, gasto de marketing y no solamente ese gasto de publicidad que podemos hacer en Facebook o en algún diario, sino también las promociones que hacemos, porque también son acciones de publicidad en lo cual regalamos algo a los clientes, hacemos algún tipo de descuento. Eso también es un costo dentro de la empresa. Y también tenemos obviamente todos los pagos de nómina, sueldos, aportes. Acuérdate que también va tu sueldo ahí dentro de estos costos fijos y el pago de impuestos. Más o menos según la actividad, el rubro y el país, estos son los conceptos que tienen la mayoría de las empresas. Como paréntesis, todos estos gastos tienen que ser contemplados en su valor neto, o sea, sin impuestos.
impuestos. Como ejemplo rápido, vamos a suponer que todos los gastos fijos que hemos enumerado suman $7.800 y hemos dicho a fines prácticos de este ejemplo que teníamos $2.200 de tu sueldo. En realidad serían $10.000 en total, solamente que lo he dividido para que sea más gráfico todo. Y de estos 10.000 ahora va a depender qué tipo de servicios o productos vendamos. Por ejemplo, si vendes servicios como algún tipo de asesoría que no tienen costo directo de materia prima, entonces lo que vos tienes que llegar a vender es por lo menos esos $10.000 para cubrir todos tus gastos fijos, incluso el sueldo que te has puesto. Ahora, si vendes productos, cambia la cosa porque tienes que contemplar el costo de mercadería y tu margen de ganancia. Por ejemplo, si tuvieses un 50% de margen de ganancia, para vos cubrir esos $10.000, como he dicho que eran los gastos fijos, incluido tu sueldo, el doble, o sea, $20.000. Porque tendrías $10.000 de mercadería y los $10.000 de margen de ganancia bruto para cubrir todos los gastos fijos. Ahora, con estos números lo único que haces es quedar hecho ahí, empatado. Pero vos no puedes reinvertir, no puedes crecer. La verdad que la idea es poder vos vender mucho más porque cualquier imprevisto que surja después de ese número no lo cubre nadie. Ojo con esto que te voy a decir. Haber calculado tu sueldo ideal y tu facturación mínima está buenísimo. Y si llegas al número para poder pagarte ese sueldo que quisieras, excelentes noticias. Pero si todavía no llegas al número que vos quieres, tienes que ser realista y empezar a ponerte objetivos a corto plazo de manera escalable para poder llegar al número que realmente vos quisieras pagarte. Porque la idea es que el negocio pueda sostenerlo en el tiempo. Y cuidado aquí porque uno de los errores más comunes es creer que voy a tener que poder vender mucho más para ganar más todavía. Y eso no es del todo cierto porque vender más también va a significar mayores costos de mercadería, de local, de empleados, de todo. Y por ahí tal vez no se justifica el tiempo, la inversión que uno tiene que hacer para lograr ese sueldo. Y hay veces que si no tienes números claros y un plan de negocio bien hecho, puedes hasta salir perdiendo. Para lograr eso sí o sí vas a tener que delegar y convertirte en un empresario estratégico para poder escalar y crecer tu empresa sin que realmente dependa 100% de vos. Con todo lo que te expliqué hoy, ya puedes saber cómo calcular tu sueldo y cuánto es lo que tiene que facturar tu negocio para poder sostenerlo. Nos vemos la semana que viene con más tips sobre cómo construir un negocio que no dependa 100% de vos.